ahí en el libro de Apocalipsis. Me encanta cómo se llama verdaderamente ese libro. Apocalipsis lo que significa es revelación. El libro de Revelación, el capítulo 20. Y hoy vamos a continuar como parte del estudio que tenemos para este capítulo. Y hace 15 días vimos que podíamos llegar en este tiempo final, que ya estamos en los tiempos finales. Buenas, pasen adelante. Y vimos que hace 15 días podemos llegar. ¿Cómo podemos llegar? Podemos llegar de dos maneras. O podemos llegar como sobrevivientes, o podríamos llegar como, dice la palabra, santos, bendecidos. Santos y bendecidos, así dice la palabra. ¿Quiénes son los santos y los bendecidos? Según Apocalipsis, dice: santos y bendecidos aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Entonces podemos llegar a esos tiempos finales. Igual, y si usted no ha escuchado el estudio anterior, se lo recomiendo que lo escuche. Y hoy vamos a continuar en el versículo 11. Y teniendo esa idea, en mente lo que vimos hace 15 días, de que podemos llegar en este tiempo final como sobrevivientes, o podemos llegar simplemente como santos y escogidos, bendecidos, bienaventurados, dice la palabra. Nosotros escogemos ese camino acá, y en este tiempo que el Señor nos está dando la bendición de la escritura y de poder tener la revelación de la palabra. Los que son santos, los que son bienaventurados, de acuerdo a la palabra, dice la escritura que van a gobernar con Él, ¿cuánto? 1000 años. 1000 años, dice que seremos reyes y sacerdotes. Pero de las naciones, dice, van a sobrevivir, inclusive a pesar de que ya pasaron los 7 sellos. El 7º sello abre y comienzan a sonar cada una de aquellas trompetas, y después de las trompetas luego viene también aquella ira de Dios. Y a pesar de que el Señor viene y se enfrenta a aquellos hombres que supuestamente ellos pensaban que iban a poder hacer algo, lo que mucha gente le dice hoy en día, ese nuevo orden mundial que veremos, que es el último reino. Si usted se acuerda, en el libro de Daniel podemos ver aquella imagen de cómo primero estaba, ¿cómo se llama? La cabeza de oro, luego estaba el torso que era de plata, luego venía el bronce, luego venía plata, ¿verdad? Perdón, hierro, sí, muy bien, hierro, y los pies eran de hierro con barro. Y ese es el último reino que ya bíblicamente lo estamos viendo que ya se está formando. Y en medio de todo eso, ese último gobierno que se cree que va a ser, bueno, que ellos dicen que van a tratar de gobernar el mundo, tienen un tiempo limitado nada más. De ahí aparecerá el falso profeta y aquel otro que se llama también el anticristo, y por decirlo de alguna manera, porque el enemigo tiene un tiempo limitado. El libro de la Revelación nos demuestra que Dios, el Padre eterno, nuestro Mesías, a mí me encanta cómo se llama en hebreo porque significa salvación. Yeshua es el que tiene en su mano el rollo, y Él va a ir abriendo cada uno de aquellos sellos. Todo está en el orden de Dios. Eso no indica que nosotros como hijos de Dios, eso no indica que como nosotros como obedientes de la palabra de Dios, inclusive es tan importante que los que obedezcan los mandamientos, dice la palabra que van a ser perseguidos. Y no despreciamos la vida, pero como dijo Pablo tenía bien claro hacia dónde él iba. Él decía: para mí el vivir es el Cristo, el Mesías, y el morir, él decía que era ganancia. No era que estaba diciendo morir, sino, pero él entendía hacia dónde iba. Y cuando nosotros entendemos bíblicamente hacia dónde vamos, y si somos santos de acuerdo a la palabra, porque santo lo que significa es que es escogido, apartado, separado, que busca de los mandamientos de Dios, que busca la escritura. Dice la escritura: bienaventurados aquellos que tendrán parte, esos santos en la primera resurrección. Entonces podemos llegar a ese tiempo final donde todas estas cosas van a acontecer,
Y aún inclusive después de todos estos eventos y que el Mesías regrese, dice Ezequiel, así lo dice que quedarán personas vivas en las naciones. Y después de todas esas personas que estarán en todo ese tiempo, ¿qué es lo que sucede? Habrá una rebelión después de los 1000 años. Y después de esos 1000 años, Satanás va a ser atado, así lo dice la palabra, va a ser llevado a un lugar específico. Y luego venimos a esto. Si usted quiere ver un poquito más detalles, vea el estudio anterior. Y hoy vamos a ver el versículo 11, Apocalipsis 20, 11. Y vea qué hermoso lo que dice la escritura. Porque a pesar de todas estas cosas y a pesar de todo eso, como lo decía, podemos llegar a ese tiempo, a este tiempo Dios nos llama a ser. O podemos llegar como santos y escogidos, o como sobrevivientes, si es que se sobrevive a todas estas cosas que vendrán. Dios no desea cosa mala para nuestras vidas y para tus hijos. Dios desea la bendición. Él desea que usted sea un santo, un escogido, un apartado. Siempre ha sido el plan de Dios para tu día y tu familia, tú que me escuchas hoy. Y en medio de estas cosas dice la palabra, en el versículo 11, dice así. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Y vi, amén, estamos ahí, un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ¿qué dice? Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y oiga lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi hermano, mis hermanos, el libro de la vida, aquí vamos a ver varias cosas hoy así rápidamente. El libro de la vida es muy importante. Y él aparte, vea el pasaje que lo voy a leer. Y vea qué hermoso, porque vea este pasaje bíblico, si usted quiere lo apunto al final, yo se lo voy. Dice, volvió entonces Moisés para hablar con Jehová y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero, dice, si no vas a perdonarlos, oiga lo que hizo Moisés en ese momento ahí, declamando e intercediendo por la nación de Israel después de que había salido de Egipto y después de que estaban en los pecados y todo. Vea lo que dice, bórrame del libro que has escrito. Moisés, Éxodo, si usted lo quiere apuntar, está en 32, 31 en adelante, 31 y 32 está todo esto. Moisés tiene el conocimiento y el entendimiento de que había un libro donde se escribían los nombres de las personas que van a ser salvas. La parte es para usted y para mí en esta noche, para nuestra casa y para esta generación. ¿Están nuestros nombres en el libro de la vida? ¿Está usted seguro de que su nombre no se puede borrar? Porque hay gente que asegura que no se puede borrar ese nombre. Vea lo que dice Moisés. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame el libro que has escrito. Oiga, ¿qué? Esto porque está intercediendo, imagínense. ¿Qué manera de intercesión? ¿Qué manera de clamar por otras personas, Moisés? Bueno, como le decía a alguien por ahí, hermano, a mí me encantaría tener un amigo como Moisés que esté clamando así por mí. Pero mis hermanos, la salvación es un término y el libro de la vida que se conoce desde el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo.
Esto no es un término nuevo. Y ahora, en medio de las cosas, podemos ver cómo el Señor y el propio Mesías nos enseña en el Nuevo Testamento de circunstancias que van a pasar en el juicio, hoy estamos viendo el juicio, del gran trono blanco. ¿Cuándo se da el juicio del gran trono blanco? ¿Después de qué? De los 1000 años. Después de los 1000 años. Y para que usted vea, por aquello que algo me preguntaron la semana pasada, y vamos a ir así rápidamente, le voy a leer el versículo 7, Apocalipsis 27, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando se cumplan, ¿cuánto? 1000 años. Y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, alguien puede decir aquí, ¿cómo Satanás después de los 1000 años va a salir a engañar gente? Como lo víamos en el estudio pasado, van a quedar personas que van a sobrevivir. La tierra va a ser poblada. Hay gente que va a sobrevivir. La parte es que van a sobrevivir. Dios a usted no lo llama a sobrevivir, Dios lo llama a usted para que cuando Él venga, ¿qué dice? Los que estemos vivos seamos, ¿qué? Transformados, dice Pablo. Y los que están muertos en Yeshua, en el Mesías, dice que van a ser, van a salir de sus tumbas. Pero no todos los que están en las tumbas van a salir cuando el Señor regresa. Entonces tenemos aquí la primera, esta es la primera resurrección. Aquí está la gente en la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Oiga lo que dice: a Gog y Magog, a fin de reunirlos a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Vea la cantidad de gente que va a haber después de esos 1000 años. Gente normal y corriente. Entonces tenemos, cuando el Señor regresa, ¿quiénes van a resucitar? La palabra le dice que son los santos, los bienaventurados, los escogidos, los que siguieron los mandamientos del Señor, los que amaron su palabra, los que obedecieron su voluntad. ¿Y van a gobernar con Él cuánto? 1000 años. Ellos tienen un cuerpo ya totalmente glorificado, exacto. Pero vea lo que dice: y saldrá, versículo 8, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Y de Dios descendió, ¿qué dice? Fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes van a ser atormentados? El adversario, lo que se conoce como Satanás o Hasatán, el falso profeta, dice ahí, y la bestia. Ellos son los que son atormentados. Vea qué interesante. Dice que el fin, o sea, el enemigo siempre es el fin de eso, que toda la gente y que todo, engañar a todo el mundo posible. ¿Quién es el príncipe de esta tierra en este momento? ¿Quién es el que gobierna esta tierra? Entonces no nos debería de sorprender lo que los gobiernos están haciendo en este momento, porque se presentan y que vienen a ayudar y todo, y déle usted un ratico, comienzan a sacar las uñas por todo lado. Mis hermanos, eso no va a cambiar. Hay gente que piensa que, no sé cómo lo pueden sacar, y piensan, y se lo digo porque si algún día a usted le toca enseñarle esto a alguien, piensan que todo mundo en este momento se va a convertir al Señor. Hermano, si usted ve, dice la palabra del Señor, más bien que los tiempos finales van a ser como los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, ¿cuántos se salvaron? Digo, los 8. La multitud no va a desear, sí se le va a anunciar, porque Noé, en medio de lo que él estaba haciendo, cuando construía el arca, estaba anunciándoles a ellos. Hoy en día usted tiene que construir su arca, ¿verdad? Ya lo que dice la palabra, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos
¿Y la ciudad amada hizo algo algunos de los que estaban ahí? No. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos muy claramente que los santos, los que se someten al Señor, a las palabras de Dios, dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Ellos van a gobernar esos 1000 años. Primera resurrección, entonces, ¿cuándo es? Cuando el Señor regresa. ¿Quiénes? Sus santos. Usted sabe que Dios lo llama a usted santo, a pesar de lo que nosotros somos. ¡Qué misericordias! Pero ¿vale lo que pasa? ¿Cuándo es la guerra de Gog y Magog? Bíblicamente ahí, aquí. Al final de los 1000 años. Entonces, ¿por qué hoy en día hay tanta gente que dice, ya viene la guerra de Gog y Magog? Ya viene la guerra de Gog, como que ya viene. Mi hermano, Apocalipsis capítulo 20 dice claramente que es al final de los 1000 años. Ahora, si usted lo puede leer, y en medio de todo esto, yo se lo leo rápidamente, vea lo que dice. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. ¿Saben dónde está eso? En Ezequiel. Ezequiel a mí me habla de la revelación de la batalla de Gog y Magog. Las naciones se van a ir al final de esos 1000 años, serán engañados. Ellos tuvieron la bendición de poder estar 1000 años ahí con el Señor. No había maldad, no había nadie que los engañara. Y al final de los 1000 años vino el enemigo y los engañó. Y alguien dijo, ¿pero por qué? Porque en los 1000 años, usted lee el libro de Isaías, lee el libro de Jeremías, en varios libros, en Ezequiel, me habla que van a hacer la tierra otra vez poblada. Y esas personas nunca tuvieron nada. O sea, si el enemigo, si Satanás no está, ¿quién los va a tratar de engañar? Nadie más. Y van a vivir en ese tiempo sin engaño y sin nada. Y van a tener la oportunidad al final de esos 1000 años de o se van con el Señor o se van con el engaño. Qué increíble, ¿verdad? El problema no es, y como lo hablamos hace 15 días, la gente hoy en día le echa la culpa, pero es que vea todo lo que pasa, vea cómo está el mundo de mal, vea todo lo que pasa, vea todas las injusticias. En ese tiempo, sin injusticias, sin maldición en la tierra, viviendo 1000 años con el propio Mesías, en ese periodo donde no hay maldad, y la gente que estará ahí preferirá al final ser engañados. El mal no está en la condición que pueda haber en la atmósfera. El mal está, como lo dice Pablo claramente, está en nosotros. Decía Pablo, ¿qué decía Pablo? He encontrado esta ley, que mientras yo quiero hacer lo bueno, la ley de Dios y seguir los mandamientos, en mi cuerpo hay otra ley que no se quiere someter a Dios. Ellos experimentarán eso, y no porque Dios quiera hacer lo malo, sino porque les va a dar la oportunidad. Todos se irán, todos serán engañados. La palabra dice que va a ser un número tan grande para reunir esa batalla, que son como la arena del mar a esta gente después de los 1000 años. Por eso la parte que yo le decía, usted quiere jugarse el chance de llegar a esos 1000 años sobreviviendo y sabiendo que tal vez sobrevive, pero al final ser engañado otra vez. Sí, bárbaro, mi hermano. Si el enemigo engañó a Eva y estaba ella, bueno, nunca había nada malo había pasado en esa mente, pero llegó y vino el enemigo, hermano. Y ahí viene la parte donde no nos la juguemos. Nosotros, no se trata de nosotros, se trata de que nosotros nos sometemos. ¿Qué dice la palabra? Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Y él huirá, el engañador huirá. Entonces Ezequiel 38 me habla de eso. Vea lo que dice Ezequiel 38. Yo se lo leo. Dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel me está dando el paralelo de lo que pasa en la guerra de Gog y Magog después de los 1000 años. Vea lo que dice Apocalipsis. Dice el versículo 9 al final, y Dios descendió, ¿qué dice?
fuego del cielo y los consumió. Vea lo que dice Ezequiel 38:22. Y yo litigaré, dice el Señor. ¿Y cómo lo litigará? ¿Qué enviará el Señor? Lluvias, piedras de granizo, fuego y azufre. Qué casualidad, dijo el otro. Aquí viene fuego del cielo y los consume a todas las naciones que se fueron con Satanás, Gog y Magog, todas estas cuestiones. Y en Ezequiel me dice que también fuego, pero le añade azufre, impetuosa lluvia y piedras de granizo. Pura casualidad. La parte es, para usted y para mí, nada más como para refrescar, hay dos batallas que se van a dar al final de esos tiempos. Hay dos batallas. Una es la batalla que se da antes de que empiecen los 1000 años, y otra es la batalla que se da al final de los 1000 años. Y esta es la parte. ¿Dónde se da la primera batalla? A ver. La primera batalla, muy bien, Apocalipsis 16. ¿Sabe cuándo se da? Cuando se derrama la sexta copa de la ira. ¿Sabe qué pasa? El río Éufrates. Yo no sé si ha visto usted últimamente las noticias. Están asustados, dicen. El río Éufrates se va a secar totalmente para que pase un ejército que viene allá del norte y va a entrar por ahí. Y dice que van a salir 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Salieron de la boca del dragón. O sea, ¿de quién? De Hasatán, del enemigo. Y el falso profeta, la bestia y el falso profeta. Y van a reunir a los ejércitos del mundo para una batalla. ¿Esa batalla cuándo va a ser? Antes de los 1000 años. Cuando el río Éufrates se seca. Se narra en Apocalipsis 16, cuando se derrama la sexta copa y el río Éufrates se seca. Y se cumple, ¿sabe dónde? Ya lo vamos a ver. Le leo, nada más voy a ir como para ir haciendo un poquito de idea de lo que vamos a llegar, para lo que vamos a tratar de aprender hoy después de la escritura. En el versículo, se lo voy a leer, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿A cuáles reyes? ¿Quiénes son los reyes de la tierra? ¿Qué dice que en Costa Rica no hay rey? Porque aquí solo rey Pate. No, mi hermano, sí hay rey. Es un gobernante. Los gobernantes de las naciones en todo el mundo los va a reunir a la batalla del gran día todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Mesías. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en el hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón es Megiddo, la montaña Megiddo. Ahí va a venir el propio Hasatán, Satanás, el adversario, la bestia y el falso profeta. Van a reunir a los gobernantes de la tierra, y ahí en el monte de Megiddo van a hacer la reunión, dijo el otro, por decirlo de alguna manera, para ir, según ellos, ir a batallar contra el Mesías. Armagedón es un lugar donde muchas naciones se reunirán y se prepararán para pelear. Desde allí los ejércitos marcharán, ¿saben? En contra, van a marchar de Armagedón, ¿a dónde? Hacia Jerusalén, para enfrentarse con el Mesías, según ellos. Porque el Mesías, ¿sabe dónde regresa? El Mesías regresa, ¿a cuál monte? Al monte de los olivos. Y ellos van, según ellos, van a ir a, imagínense el engaño del enemigo, van a ir a batalla. Esa batalla es antes de los 1000 años. Y lo que viene entonces es, una vez reunidos los ejércitos ahí, antes de los 1000 años, ahí se van hacia un lugar que se llama el Valle de Josafat, que eso está en el Valle de Cedrón. ¿Qué es lo que sucede? Joel capítulo 3 versículo 2, yo se lo leo: reuniré a todas las naciones y les haré descender al Valle de Josafat. ¿Por qué? Porque de Armagedón o del monte Megiddo pasan a ese otro lugar. Porque bíblicamente ahí es donde se desata el juicio, la ira de Dios. Y vea lo que dice, Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones y les haré descender al Valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Y vea lo que dice más adelante: despiértense naciones y suban al Valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Oiga lo que dice el versículo 13, Joel, Antiguo Testamento, escrito, no sé, por lo menos unos 400, 500 años antes de que el Mesías naciera. Oiga lo que dice: echad la hoz, porque la mies está madura. ¿Cuántas cosechas dice Apocalipsis que van a haber?
Dos cosechas. Una de la mies, que la recoge el propio Mesías y sus ángeles, ¿ah? ¿Sí o no? Y la otra es la de las uvas para la ira. Oiga lo que dice: echad la hoz porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar, ¿dónde se pisan las uvas? En el lagar. En el lagar, y no en el lagar de allá abajo, ¿verdad? El lagar es donde se ponían las uvas y se pisaban. Joel me explica lo que va a pasar en esa batalla antes de los 1000 años y cómo les va a ir. Dice: descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, de Jehová en el valle de la decisión. Joel a mí me habla del día de la ira de Dios. Me habla de las dos cosechas, igual que Apocalipsis. Eso va a suceder antes de los 1000 años. Esa es la parte que mucha gente pareciera que confunde con la batalla de Gog y Magog. Hay mucha gente que dice que esta batalla es la de Gog y Magog, cuando a mí Apocalipsis me dice que la guerra de Gog y Magog es después de los 1000 años. Y sacan unos nombres que supuestamente aquel es, vea esa ciudad de Rusia, y que esto, y apenas que no le pusieron el celular de Putin ahí, ¿eh? Sí, usted se queda así como, ¿sabe dónde salen esos nombres de Gog y Magog? Y hasta esos nombres de todos esos, Génesis aparecen. Y si usted comienza a ver, ve, pero son gente que descendieron de ellos. Usted va y revisa históricamente, hermanos, le hablo de gente que conoce bastante de esto y que se fueron y busca. No hay registro histórico como para sacar que esa gente que se menciona en Génesis de Gog y Magog son los descendientes que hoy están en Rusia y en esas zonas del norte. Si lo quieren ver así, hay gente, pues a mí no hay problema. Yo le digo lo que la Biblia dice y usted escoge. Esa guerra que me habla Apocalipsis 16, que se desata en Apocalipsis 19, que me narra Joel 3, es antes de los 1000 años. Pero después de los 1000 años hay otra batalla. Antes de esa batalla, en Apocalipsis 16 de nuevo se narra como espíritus inmundos semejantes a ¿qué? Ranas salieron de las bocas del dragón, de Satanás, de la bestia y el falso profeta, y salen a reunir a todos los ejércitos del mundo. Y el desenlace de esa batalla antes de los 1000 años está en Apocalipsis 19. Eso es lo que hemos venido estudiando a partir de estos 2 años atrás, un poquito, ¿verdad? Y entonces dice, vea lo que dice Apocalipsis 19, yo se lo leo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, como lo decía Joel, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira al Dios Todopoderoso, y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y esta, bien hermano, vea la maldad que va a haber en el mundo, que él regresa y esta gente reúnen a todos los gobernantes del mundo y se van a hacerle batalla a él. Acordémonos que cada una de las cosas que pasaron durante los sellos, durante las trompetas, incluyendo aquellos caballos que me habla que se desatan, todo eso era porque el Señor deseaba que ellos se arrepintieran. Y al final dice, y no se arrepintieron después de todas estas plagas. Esa primera batalla antes de los 1000 años. La segunda batalla, le leo Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, así como lo dice Ezequiel. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ya no más sale ahí, se queda ahí. Ahí ya no más sale. Ezequiel 38 está eso. Entonces, la escritura nos dice claramente cómo van a ser destruidos. Pero esa batalla de Gog y Magog después de los 1000 años. ¿Cómo? Alguien, la gente pregunta, pero ¿cómo si el Mesías estuvo gobernando 1000 años? Es que van a quedar sobrevivientes de todas las naciones. Dice la palabra de Dios que los sobrevivientes que no suban a Jerusalén a celebrar ¿cuál fiesta?
La de los tabernáculos. Dicen que no les va a caer lluvia. ¿Van a quedar sobrevivientes? Sí. ¿La tierra va a ser poblada? Sí. Y usted se queda así como, ¿cómo quiere llegar para ese tiempo de nuevo? ¿Como sobreviviente o como santo y escogido? Y en medio de estas cosas, después de esa batalla de los 1000 años y que Satanás es atado, viene el versículo 11 que estamos estudiando hoy. Ya nos queda un poquito más claro, ¿verdad? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya no va a haber más muerte. El Hades ya no se ocupa. ¿Sabe por qué? Porque ya no va a haber más muertos. El lugar donde van las almas, ¿cuál es? El Hades. Dice el versículo 15: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ya casi lo vemos eso. Entonces, Yeshua regresa. Esta es la primera resurrección. ¿Sí o no? Cuando Yeshua regresa. ¿Quiénes se levantan en esa primera resurrección? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los santos se los cogió. Yo y mi familia, díganlo con ganas, mi hermano. ¿Quién se va a levantar? Yo y mi casa se levantará ese día, mi hermano. Amén. Y vamos a gobernar con él 1000 años. Esto es lo que se conoce en la Biblia como el séptimo día. Ese es el descanso que dice Hebreos, que dice que Dios nos hizo, que Él desea que entremos a un descanso con el Mesías, a gobernar con Él. Imagínense. Aquí viene el Mesías, aquí se da la guerra que se leía en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19. Aquí está la guerra. Después de esos 1000 años, aquí Satanás fue atado. ¿Sí o no? Le pusieron una cadena. Imagínense, cuando Yeshua viene. A los 1000 años se desata. ¿Y qué? Está la guerra de Gog y Magog. A esta aquí en este tiempo van a haber sobrevivientes. No estoy hablando de los santos, no estoy hablando de los escogidos. Aquí nos quedamos. Después de eso, aquí, de estos 1000 años, que viene el juicio. Y alguien dijo, uy, el juicio, ¿qué es? Del gran trono blanco. Y alguien dijo, uy, qué dicho que yo no voy a estar ahí. ¿Y quién dijo que usted no va a estar ahí? Oiga lo que dice el Mesías, no Chicho, ¿verdad? El Mesías. No os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Hay un día para otra resurrección. ¿Cómo para otra resurrección? Vea lo que dice la palabra. Si usted está apuntando, lo que acaba de leer está en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los muertos, todos se van a levantar. Ahora, yo no sé si usted está entendiendo eso. O sea, Dios nos da, antes de seguir, el privilegio. Yo me acuerdo cuando, vieras que, digamos, cuando uno estuvo allá en Estados Unidos, ¿eh? Y es muy diferente. Aquí hay Uber, está Uberto que lo jala para arriba y para abajo. Hay buses, cazadoras. Oiga, hasta gente pasa y lo ve uno así, ¿y qué lo llevo?
todo. Allá no. Allá usted sin carro, qué feo, oiga feo, o sea, es que ya no hay un sistema como el de aquí. Las ciudades son como muy diferentes. Y ya es que interesante, porque bueno, en medio del propósito que Dios tenía, Dios me bendijo y me dio una licencia de conducir allá. ¿Y sabe cómo le dice cuando usted tiene la licencia? Usted va y lo saca así, se lo dicen y todo. Usted tiene un privilegio en este estado. Y es cierto, porque es que es muy diferente. Aquí usted puede andar hasta en bicicleta, hasta la bicimoto. Ahora todo el mundo anda en unas motos. Yo no sé si es bici o es moto, pero ahí y pasan. Y usted dice, ¿esta gente qué? Andan sin placas, sin nada. Allá usted no puede. Para movilizarse usted ocupa definitivamente un carro. Y los hermanos que han estado allá lo saben, y los que viven allá saben esto. Es un privilegio. O sea, yo jamás lo voy a comparar así. Pero mi hermano, ¿usted está entendiendo el privilegio que usted tiene en esta noche? ¿Usted está entendiendo el privilegio que Dios le está diciendo que usted le puede entregar a sus hijos? Que usted le puede hablar a sus vecinos, a los que le caen bien y a los que no les caen tan bien. ¿Usted entiende el privilegio que Dios le da a cada uno de nosotros? Porque nosotros podemos ser partícipes de la primera resurrección. Hay otros que no lo van a hacer, o hay otros que la van a rechazar. Porque la primera resurrección dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en ¿cuál? En la primera resurrección. Entonces, ¿por qué? Vea lo que la escritura nos dice. Yo le leo esos pasajes bíblicos y yo se los doy, no se preocupe. Dice, busquémoslo, no importa. Mateo 11, busquemos a Mateo 11 para leer un poquito aquí, porque luego van a decir, esto seguro sea como dijo el otro. No, de ninguna manera, es la escritura. Amén. Y esa escritura nos da vida. Ahora, vea qué interesante. ¿Cuánta gente, a cuánto creyente se le enseña que el propósito de estar aquí es primero conocer al Mesías, que sea perdonado por el Mesías, que la sangre se derramó por usted, pero Él resucitó, y que el propósito es que usted tenga participación en la primera resurrección? ¿A cuánta gente le dicen eso hoy en día? ¿A cuánta gente se le predica eso hoy en día? Usted habla de los 1000 años y habla de todas estas cosas y le dice, ya viene ese otro con eso. Mi hermano, Pablo decía estas cosas. Los profetas se hubieran vuelto locos de vivir en este tiempo, porque es un privilegio el cual tenemos. No hay otra generación, no hay. Desde Adán y Eva, póngale la firma, no hay otra generación que haya vivido en la tierra que tenga el acceso a la escritura como la tiene usted y la tienen sus hijos. No hay otra generación. No hay. Usted la puede tener en hebreo, la puede tener todo lo que dice en el griego, puede escuchar comentarios bíblicos, puede hacer una balanza. Oiga, usted la tiene ahí en el celular, oiga, en su casa. No hay ninguna generación anterior que tenga esto. Yo llegué a los pies del Señor en el 2003, más o menos, porque anteriormente sí, donde el Señor me rescató, ¿verdad? Y mi hermano, yo me acuerdo hacer un estudio, yo andaba con un libro, que todo lo tengo ahí. Llega, era un libro porque es una, ¿cómo se llama eso? Una concordancia exhaustiva. Viene palabra por palabra en el hebreo, en el arameo, griego. Viene todos los mapas, Ahora nada más le hago aquí, clic, 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 y ahí la tengo. Entonces andaba hablando la concordancia exhaustiva, un comentario bíblico exhaustivo, la Biblia de estudio. Oiga, tenía que andar en una maleta para andar hablando de todas esas cosas para los estudios. Hoy en día usted lo puede andar en el celular o en la tablet. Mi hermano, es un privilegio que tenemos nosotros. Pero yo quiero que usted entienda algo. Hoy usted va a salir entendiendo que usted tiene un privilegio. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tienen sus hijos? Usted entiende la bendición que Dios nos ha dado a nosotros en estos tiempos. Oiga lo que dice Mateo 11. Vamos a leer el versículo 21 para que vean.
Dice, ay de ti Corazín, ¿sí o no? Ahí dice, sí, ¿no? Mateo 21, 11, 21, así lo dice, ¿no? Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio, santo, ¿cómo dijo el Mesías ahí? En el día de ¿qué? Del juicio. Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Qué fuerte. El Mesías nos habla acerca de un juicio futuro en el que las personas de su tiempo, cuando estaba el Mesías ahí alrededor de él, en su época, van a ser juzgadas. Aquellas de aquellas ciudades que era Tiro y Sidón, destruidas muchos siglos antes, Corazín y Betsaida, no se arrepintieron. Y por eso dice, ay, y cuando la Biblia dice, ay, ese no es el chilillo, porque yo calculo que a ninguno aquí, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero a mí me dieron con chilillo café. Yo no sé si a usted le dieron con chilillo café, a mí me dieron. Ese ay no es ese chilillo café, porque chilillo café huele. Ese ay es un dolor, porque ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron al propio Mesías al frente y ellos no decidieron arrepentirse. Una cosa es que usted no tenga la oportunidad de arrepentirse y otra cosa es que la persona no quiera arrepentirse. Y así hay gente desde el tiempo que salió Adán y Eva del jardín del Edén. Dios les ha dado la oportunidad de arrepentirse, pero no había ley. De verdad. ¿Qué era Noé? ¿Noé era el octavo qué? Predicador de justicia. ¿Qué estaba predicando Noé en ese tiempo? ¿Qué tuvieron las naciones alrededor también con Israel? ¿Qué dice Pablo que hay en nosotros también? Que usted, aunque no sepa, sabe, hay una ley que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero vea lo que dice. Entonces, ¿cómo serán juzgadas estas naciones, estas ciudades? Corazín y Betsaida vieron los milagros del Mesías. Corazín y Betsaida no decidieron seguir al Mesías. Y ciudades que vivieron hace mucho tiempo atrás, dice que va a ser más tolerable que el castigo del juicio. El juicio. ¿Cuándo es el juicio? En el trono blanco, después de los 1000 años. Vea lo que dice. Ahora, vea lo importante. ¿Cómo serán juzgadas? Vea lo que dice. Van a ser juzgadas de acuerdo a sus obras. Sus obras. Es decir, por las cosas que realmente hicieron. Y ahí viene la parte. ¿Cómo le va usted con las obras? Dijo el otro, yo por eso tengo un maestro constructor, porque yo de obras no sé nada. Pues mi hermano, tal vez para esas no sepa nada, pero para estas se tiene que educar bíblicamente. Porque alguien dijo, yo, por las obras no soy salvo. Yo soy salvo porque el Mesías, a mí, bueno, vea, súper, me llamó mi amigo. No, yo no dudo que el Mesías nos llamó amigos, pero las obras son importantes y ahorita lo vamos a ver por qué. Vea lo que dice este otro pasaje bíblico. Vamos a ir a Mateo, estamos en Mateo 11, ¿verdad? Entonces, pero vea la parte, vea qué interesante, porque la gente dice, hay una posición y esa es la parte donde yo le digo que tenemos que educarnos bíblicamente. Dice la gente, en ese juicio del trono blanco se levantan todos y se van para el infiernito todos juntos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Porque yo le digo una cosa, llevamos 2 años estudiando Apocalipsis y todavía no lo he visto yo. No yet. Falta un capítulo y medio y el otro, ¿verdad? Tal vez ahí. Cosa que no creo. Vea lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿qué?
al lago de fuego. ¿Fue lanzado a dónde? Al lago de fuego. El que no se halló inscrito. ¿Acaso dice la escritura que todos los del juicio del trono blanco no fueron hallados en el libro de la vida? No dice eso. Dice, y el que no se halló inscrito. Eso cambia todo. El que no se halló inscrito, puede ser que estén escritos, unos sí, otros no. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, más bien dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, para ser atormentado día y noche, y ahí en el infierno quemándose toda la eternidad. Eso no dice la Biblia. La teoría doctrinal de tener un alma eterna es antibíblica. Lo vuelvo a decir. La teoría o la doctrina bíblica, según ellos es bíblica, ¿verdad? Que el alma es eterna, eso es una mentira. ¿Qué dice del Antiguo Testamento? Dice la palabra, el alma que pecara, esa misma morirá, ¿sí o no? ¿Y qué es morir? Dejar de existir. Y si el alma peca, deja de existir, ¿cómo se va a quemar por una eternidad un fuego? Cuando el Mesías habla, vamos a ver, hoy posiblemente no nos va a dar tiempo para eso. Cuando el Mesías habla de ciertas cosas y el crujir de dientes, ahí está hablando de otra cosa, pero no importa, luego lo podemos ver. Vea lo que dice. Acá no se refiere, ahora sí hay que tener muy claro esto, porque hay gente que dice, oh wow, en el juicio del trono blanco tengo otra oportunidad. No enrede mangos con chayotes. Acá la escritura no se refiere a una segunda oportunidad. Oiga muy bien, los que tuvieron acceso al evangelio eterno, los que supieron que el Mesías murió en la cruz y resucitó al tercer día y dijo, yo soy un cristiano, y se bautizó. Todas esas personas que ya reconocieron al Mesías y que tienen la Biblia y que la leen de vez en cuando, una vez al año por lo menos, esperamos que no, ¿verdad? Cada uno de nosotros, por lo menos los que estamos aquí, no vamos a tener una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. No. Ahí van a llegar otras personas a ese juicio del trono blanco. Usted, ahorita lo vamos a ver, lo que dice la palabra es que va a participar a una de dos, en la primera o en la segunda resurrección, pero no en el juicio del trono blanco. Vamos a ver. Entonces, ¿sabe cómo lo ponía Pablo? Saúl lo llama la resurrección de los justos y los injustos. Yo le leo, vea lo que dice. Pero esto te confieso. A Pablo lo llaman ante Félix. Entonces Pablo es muy inteligente porque comienza a hablar. A mí me están acusando de creer de lo que creían mis antepasados. ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, cuando el Mesías vino en el primer siglo, hace 2000 años atrás, cuando él habló de la resurrección, la gente se quedó así como, porque habían doctrinas equivocadas que no enseñaban de la verdadera vida eterna. Qué interesante, ¿verdad? ¿A cuánta gente, como le digo yo, bíblicamente le están enseñando la vida eterna hoy en día? ¿Por qué no se lo enseñan? Porque el enemigo no desea que usted sepa el privilegio que usted tiene. Y hasta al no saber qué privilegiado puede ser y lo bendecido que puede ser usted está más arraigado a este mundo que cualquier otra cosa, ¿sí o no? Cuando usted no sabe lo que le puede bendecir Dios, y usted piensa, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Eso es cuando la gente se aferra a cosas, ¿sí o no? O a personas. Lo hemos visto inclusive hasta personas jóvenes que piensan, es que esa es la mujer que Dios me mandó. Pues hermano, yo no sé cómo se la mandó porque ya está casado con otro. Eso es imposible. Entonces no entiende, no se enfoca. Órale al Señor, quítese ese pensamiento, bótelo y órale al Señor para que le muestre quién es su verdadera esposa, quién es esa, como dice la palabra, ayuda idónea. Y se quedan oyendo todo eso como en Costa Rica, ¿verdad? A todos los hermanos de otros países que nos escuchan, ahí no pasa eso, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo con la melancolía, ¿verdad? Y llegan, ¿cómo es eso? ¿Qué es esa tristeza? ¿Qué es esa cuestión? Usted no,
Y como le digo yo a mis hermanos, es que como le digo yo no sé, no lo digo cuando digo, pero yo tuve, cuando estuve en el tiempo, ya conociendo inclusive el Señor, tuve mucha amistad con personas de otros países. Y la gente de otros países le decía, mi hermano, me decía, mi hermano, usted tiene que batallar. Me decía un boricua allá, un cubano también me decía, porque esa gente de Costa Rica tiene un asunto tan raro, solo música esa vieja, y oiga, solo melancolía, y viven, y oiga, el que tiene 35 años escucha la música del otro que casi tiene 80 años. Y aquí la gente lo ve normal. Es un estado emocional, el enemigo trabaja con las emociones. Y en Costa Rica la gente es súper emocional. Si no, véalo mañana a las 3 de la mañana. La que ves. Sí, así es. Son súper emocionales. Usted en el Señor no me traiga esas emociones aquí. Usted no las puede traer. La parte cultural, déjela ya. Usted tiene que tener una mentalidad de ¿qué? De reino. ¿Y el reino qué dice? Que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Usted puede perder todo supuestamente como Job, pero Dios lo va a galardonar. ¿No entendieron? Usted puede perder todo, y todo es todo, que Dios va a galardonar su bendición y su obediencia, sus obras. Y el otro, es que sí, Señor, galardóname. Y yo sé que hay momentos de tristeza, pero sacúdase las cenizas que le puso todos esos antepasados a usted y esa lloradera, porque a veces a la gente hay que hablarle así. ¿Cómo es eso? Despierte, mi hermano, ya casi viene el Señor. Dios le dio un privilegio a usted, no lo deje botado ni por esa persona, ni por esa circunstancia, ni por esa situación. Levántese. ¿Cómo es eso? Pablo se presenta ante Félix. Llega lo que le dice, yo se lo leo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, porque la resurrección era una herejía en aquel tiempo, igual hoy en día cuando usted predica estas cosas, la gente dice, oiga, es hereje. No se preocupe, venga, siéntese conmigo. Eso sí, con tiempo, ¿verdad? Con tiempo. Porque esto es profundo y hermoso. 2 años llevamos dándole gracias a Dios a este estudio. No son cosas a la carrera, no, para profundizar y ver las bendiciones de Dios. Y dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están. ¿Qué creía Pablo? En la ley y en los profetas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso está en Hechos 24, 14 y 16. Pablo está hablando de una resurrección de justos y de injustos. ¿Qué me habla Pablo? De una resurrección de justos e injustos. Pero vea qué hermoso. Mateo 11, ¿se acuerda que estábamos ahí? Vea lo que dice el versículo 23. Ahí mismo, vamos a Mateo 11, 23, para que usted lo vea. Con sus propios ojos tapatíos, dijo aquí al otro. Mateo 11, 23, ¿qué dice? ¿Y tú? ¿Qué dice? Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Eso me pasa acá. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma, oiga, en Sodoma, porque podemos dimensionar lo que aquí está diciendo el Mesías. En primer lugar, él recuerda o sea, Sodoma era lo peor. Y encontramos a Capernaum, que era peor que Sodoma en el tiempo del Mesías. ¿Por qué? Oiga lo que dice. Vea lo que dice el Antiguo Testamento de Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno y en gran manera. Eso es en Génesis 13:13. Sin embargo, el propio Mesías durante su vida como ser humano dijo que una prominente ciudad de Galilea llamada Capernaum, que era elevada hasta el cielo, era peor que Sodoma. Diga lo que dice el Mesías del versículo 24. ¿Qué dice? Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra Sodoma que para ti. Sodoma.
Porque en Sodoma no tuvieron el privilegio de tener ¿qué? El evangelio. No tuvieron el privilegio de ver las bendiciones y todo lo que hizo el Mesías. Capernaum sí lo vio. Al que a muchos se le da, a usted se le ha dado mucho. Nuevamente, el Mesías habla de un juicio futuro. Oiga lo que dice: por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para Capernaum. Esto no se trata, hermano, de que el otro era muy malo. Y usted dice: vea, ese sí es malo, véalo, ese sí es malo, véalo, ese es malo, como la liga, véalo, malito. No, eso no se trata. Si usted no vea el malo del otro, aquí se trata de ver lo malo que soy yo y lo que hay en mí para cambiarlo. Se trata de las obras que yo estoy haciendo. ¿Cómo obras? Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿de qué juicio habla el Mesías aquí en el trono blanco? Ahí se van a levantar millares de millones de millones de millones de personas ese día en el trono blanco. Acá no se está hablando de la resurrección de los que conocen del Mesías, no. Vea qué hermoso. Es más, si quiere ir conmigo, vamos a 1 Corintios 15 para que usted vea cómo Pablo lo explica. Porque Pablo sí lo explica bien, yo no. 1 Corintios 15, vamos a leer el 22 y el 24. 1 Corintios 15, 22, 24. Oiga lo que dice. Pero hermano, usted está teniendo el privilegio que usted tiene. Oiga. 1 Corintios 15, 22, 24. Amén. Dice el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías, o sea en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno se dio orden. Vamos en el orden. Los que conocen de Cristo es esto, ¿verdad? Vea que aquí está hablando los que conocen de Cristo. También en Cristo todos serán vivificados. Aquí no está hablando de las demás naciones, los que no conocen al Mesías, aquellos que nunca escucharon, los que viven allá en un lugar, en una montaña, y nunca ha salido y que está allá metido y nunca escuchó nada. ¿Cuál es el debido orden? Dígame. Perdón, permítame para escribirlo en morado. Primero Cristo. Y luego primicias. En la segunda venida del Mesías, los que son de... y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre. Aquí luego dice fin. Entonces, estas resurrecciones son los que están en Cristo, en el Mesías. Hay otra resurrección al final de los 1000 años. Entonces eso nos aclara las cosas. Dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, los que están en Cristo, vuelvo a decirle, también en Cristo todos serán vivificados, porque cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Y usted se queda así como wow. Entonces, primero que nada entendamos el contexto, porque hay gente que luego le mete un pretexto, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando, si usted lee todo el capítulo, de la resurrección de los que conocen del Mesías. ¿Sabe por qué? Porque ya en el tiempo de Corintios, cuando Pablo andaba predicando, habían falsos maestros. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Y sabe qué decían? Vea lo que dice el versículo 12, ahí vayas un poquito más atrás. Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, entre el propio pueblo de Dios, en los que supuestamente eran de Cristo, del Mesías, habían falsos maestros que decían que no había resurrección. Entonces ahí donde Pablo dice aquel pasaje bíblico: si no hay resurrección, pues entonces, ¿y para qué comamos y bebamos y hagamos todo lo que nos dé la gana? Porque si no hay resurrección, ¿para qué? Porque el fin, y cuando digo el fin no es el final, sino el propósito de usted y de su hijo, es que él tenga participación aquí, en esas resurrecciones, las del Mesías. Ahora, veámoslas en orden. Cristo, ¿cuándo resucitó? En el tercer día. Sí, en el tercer día. Él resucitó al tercer día. ¿Qué se celebraba ese día? Primicias. En una de las fiestas del Señor. Por aquello, qué casualidad.
hermoso. El Mesías resucita. Al tercer día, dijo el otro, en el domingo, él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Al final del Shabbat, cuando terminó ese día, ya el sol se oscureció, ya había cumplido 3 días y 3 noches. Tenemos al Mesías, primera resurrección. Las primicias, ¿quiénes son las primicias? Oiga, le voy a leer este versículo bíblico porque hay gente que nunca lo ha leído. Yo se lo leo y luego le digo para que usted lo apunte. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, estaban muertos y se levantaron, sí. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. ¿Después de qué? De la resurrección, después del tercer día. Vinieron a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Y alguien dijo, ¿qué? Sí, cuando el Mesías murió, hubo un tremendo terremoto, que tumbas alrededor se partieron, y de esas tumbas al tercer día, después de la resurrección del Mesías, salieron ellos. Y para mucha gente, ellos son las primicias. Bíblicamente, hay gente que dice, no, esa gente fue ¿cómo se llama aquel que resucitó al Señor? Como Lázaro y luego murieron. Lo interesante es que el Mesías le dice a aquella mujer, ahora sí, al amanecer del primer día de la semana, y le dice, no me toque, porque no subió al Padre. ¿Por qué le dice que no lo toque? Y tiene que subir al Padre. Y resulta que en primicias el sacerdote tenía que presentar de la misma manera una ofrenda de primicias. ¿Eran ellos las primicias de esa resurrección? Hay una gran posibilidad que sí sea. Y eso es lo hermoso de la escritura. Entonces ahí tenemos la segunda resurrección, las primicias. Y luego tenemos, ¿qué dice el orden? Entonces, Cristo, las primicias. Ahora, acuérdese que la Biblia dice que las primicias somos usted y yo también, por aquello. Usted dice en Santiago 1:18, por aquello, también. Pero no se lo olvide, usted es primicia, por aquello. Oiga lo que dice. Y luego los que son del Mesías en su venida. Eso es lo que Pablo dice, que al final, al sonar la trompeta, la final trompeta, no antes, no viene el jet, no a eso, al final, a la séptima trompeta que dice, y vendrá el Yeshua y se estremecerá la tierra, y si usted está muerto, resucita, y si usted está vivo, se transforma, y no como aquellos bichos, nada que ver, cancelado, Dios reprenda todo eso. Usted se transforma en un cuerpo, porque esta carne no va a heredar el reino de los cielos. Usted sabe qué rico. Esas son las 3 resurrecciones del Mesías. Pero el Mesías me habla de otra resurrección, la del trono blanco. Esa es aparte. Me voy a explicar. ¿Y quiénes van a resucitar ahí? Los de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes van a resucitar ahí? Los de Corazín. ¿Sabe quiénes van a resucitar ahí también? Los de Nínive. Van a resucitar toda persona que nunca tuvo acceso al evangelio eterno, que no fue muerto en el evangelio y la palabra, y ahí va a resucitar. Alguien dijo el otro, y dijo el otro, para que se quemen. ¿Dónde dice eso? Mateo 12, vamos a Mateo 12 para ir viendo esto, vea, Mateo 12. Entonces tenemos las resurrecciones del Mesías, Cristo, las primicias, y dice, y cuando el Mesías regresa. Y luego dice, ¿qué dice? El final. Y alguien dijo, ¿y el final de qué? ¿Sabe qué dice ahí? ¿Qué podría ser? Bíblicamente hablando, sin bateo, mi hermano. El final de esta era. ¿Cómo esta era? ¿Sí? Usted sabe que estamos en una era. La Biblia habla desde Génesis, eras. Se le puede traducir como años o como eras. ¿Y sabe cuál puede ser esa era?
Génesis 6:3 dice: no contenderá más mi espíritu contra el hombre, y los años del hombre serán 120 ¿qué? Años. Pero ahí lo que puede decir son eras. ¿Cómo eras? ¿Sí? Usted sabe que desde el tiempo de Adán hasta la segunda venida del Mesías son 120 jubileos lo que va a haber. Eso lo dice la Biblia, no lo dice Henry Sánchez. Un estudio profundo ahí, tremendo. Hay que sentarse a tomar café un día con buena guabols y lleve pan, porque yo no lo voy a hacer ese día. Pero mi hermano, eso es hermoso. Oiga, tantas cosas que nunca nos dijeron a nosotros. Por eso es que el enemigo no quiere que se enseñe Apocalipsis. El libro de la riqueza se llama hasta eso, Apocalipsis. Un aguacero ahí en calle San José, apocalíptico dicen. ¿Dónde Apocalipsis significa revelación en griego? Eso es todo. La revelación me enseña las cosas que han de venir. Pero acuérdense muy bien que dice Apocalipsis 1 dice: estas son las cosas que Jesús, Yeshua, le reveló. ¿A quién? A Juan. Juan lo que hace es escribir, nada más Juan se le escriba. ¿Y para quiénes son? Dice siervos. Para los siervos. ¿Sabe cuál es la palabra que dice ahí? En el griego, yo soy de griego, dulo. Y dulo es uno que se hace esclavo por amor. Es uno que obedece por amor, no porque está forzado. Yo no quiero obedecer. No olvides, el dulo no anda en esas payasadas. El dulo hace porque ama, no porque le anden ahí con un chuzo. Hay que llegar a hacer tal cosa. Ay, qué pereza. Eso no es un dulo. El dulo dice: claro, ¿a qué hora llego, Henry? Le voy a ayudar. Claro que sí, mi hermano. Hay que orar, yo oro. El dulo sabe lo que tiene que hacer, las obras que tiene que hacer. Ya lo vamos a ver. Mateo 12:41, ¿verdad? Los hombres de Nínive, ¿qué dice? ¿Se levantarán cuándo? Mateo 12:41, le doy tiempo porque me sentí muy solo aquí. Los hombres de Nínive se levantarán, ¿qué dice? En el juicio con esta generación. Ahí no dice que se van a levantar en la resurrección del Mesías. Ahí no dice eso. Ahí dice que se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos, ¿qué dicen? Se arrepintieron. ¿No se acuerda cuando fue Jonás y predicó y llevó el mensaje a Nínive? ¿Y qué hicieron en Nínive? Hasta los animales los pusieron a ayunar. Ayune, mi hermano, a veces. Ponga, si quiere el perro ayunar también, pero mi hermano, hay que ayunar a veces porque la carne no quiere lo que Dios quiere. Voy a poner el perro a ayunar muchos días, ¿no? En Nínive hasta los animales, así lo dice, ¿sí o no? Diga lo que dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Vea lo que dice: porque ellos se arrepintieron. ¿Cómo usted cree que a esta generación Dios la va a mandar al infierno y al quemarse el fuego? ¿Cuál Dios es ese? Pues el mío no es. Porque esta generación de Nínive se levantará y ¿sabe qué? Van a tener la oportunidad, y luego lo podemos ver bíblicamente, para estar con el Señor, claro, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Es que vea, es que la parte es esa, hermano, es que es un privilegio. Los 1000 años es un privilegio, una bendición, es una excepción. ¿Me voy a explicar? Los 1000 años es algo, es un descanso, como lo dice Hebreos, es un gozo, es una bendición. Es el tiempo de los tabernáculos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y Él morará con nosotros. Eso es los 1000 años. Pero después de 1000 años, Dios no va a ser injusto con la gente que nunca lo escuchó a Él. Ese no es el evangelio eterno. Y por eso la gente dice: ay, es que cómo se van a quemar en el infierno toda esa gente allá, los pobrecitos, porque nunca le predicaron la Biblia como tiene que ser. Y se la predica un viejo que lo quiere mandar a todo el mundo al infierno. Hay gente que está obsesionada mandando a la gente al infierno. Cuando Yeshua dice al Padre, ¿cuál es el deseo del Padre? Que todos sean salvos. Pero la parte es, eso es para mí. ¿Desea usted ser salvo? ¿Desea usted estar en los 1000 años? Es un privilegio, no es para todos. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Y usted sabe que usted es un escogido.
Si nunca se lo dijeron, permítame decírselo. Si su tata le dijo que usted nunca iba a pasar del corredor porque era como una maceta, reprenda a Satanás. Si el tata le dijo eso, usted es un hijo de Dios escogido para que viva los 1000 años. Hay tantas personas que están atadas con lo que le dijeron los abuelos, con lo que le dijeron los papás, con lo que dijeron los tíos, hasta lo que dijeron algunos pastores. Bueno, pastores. Dios te está diciendo hoy, tú eres un escogido, tú eres un bienaventurado. Pero acuérdate de esto. ¿Qué va a pasar en el trono blanco? Va a haber un juicio. ¿Y qué dice la palabra? Que todos los que lleguen ahí van a ser juzgados por sus obras. Por sus obras. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. El juicio del trono blanco. Alguien dijo, pero yo ya estoy salvo, yo los 1000 años entro así, ¿vea? ¿Cómo nada? A mí ni me piden que juegue, yo entro nada más. Ay, mi hermano, de verdad. Oigan lo que dice este pasaje bíblico. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Y aquí es donde la parte, ¿cómo están tus obras? Las obras es un asunto sumamente importante. Apocalipsis habla una y otra vez. Le leo. Oiga lo que dice. Alguien puede decir, ¿ah? Porque por gracia soy salvo. Así salen los religiosos. Porque por gracia soy salvo, por el medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así le dicen a uno. Y usted dice, ese está bien. Lea el versículo que sigue. No me saque la Biblia con pedacitos. Y como le digo yo no puedo tampoco extraer todo en pedacitos aquí, porque imagínense, o leer todo, porque duraríamos 3 horas. Y algunos ya quieren café. ¿Ah? Oiga lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y todo el mundo, ¿qué dice? Oiga lo que dice. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura, creados en el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo Pablo? Usted es salvo, usted no es salvo por obras. Pero antes de que usted se diera cuenta de que llegara aquí a este día, usted tiene obras que hacer para el reino de Dios. Efesios 2, 8, 10, si lo quiere apuntar. Y esas obras, las cuales Dios le preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El asunto es, ¿estoy andando yo en las obras que Dios quiere? ¿Cuáles son las obras? ¿Ah? Y ahí viene la parte, porque sus obras pueden hacer que usted no entre en la primera resurrección. Y eso es algo que no se predica tampoco, porque al enemigo le importa un bledo su vida. Pero como a mí me importa, le voy a caer bien mal hoy. Y le voy a decir lo que dice la palabra de las obras. Porque hasta Santiago lo dice. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es una fe muerta. Pero tampoco me venga aquí, Henry, ¿cuánto ocupa para eso? Vea qué bendición, vea, hoy llegaron Biblias, qué bendición, gloria a Dios. Y ahorita vamos a ver algo más, ahorita. Hermano, hay que hacer cosas, claro que sí. Pero no vaya a hacer ahí a lo loco. ¿Qué hacer? No, pídele a Dios. Dios le puede mostrar a usted lo que usted tiene que hacer. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero vea lo que dice. Vea lo importante de las obras. Yo le leo si quiere, yo se lo leo para ir ya viendo lo importante de las obras. Oiga, aparece el Mesías y le da un mensaje a 7 iglesias. Ese sería más bien el mensaje de las obras. Oiga lo que le dice: Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
Un montón de mentirosos que no son ni apóstoles, no son nada. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga Éfeso. Oiga lo que dice el versículo 4, pero tengo contra ti. Pero ¿cómo tengo contra ti? No es ese hombre como estaba esa iglesia. Oiga lo que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga lo que dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Éfeso, oiga todo lo que hizo. ¿Y cuál es ese primer amor? Dijo el 8, te amo, no te amo, te amo, yo te amo. No, venga con eso. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo amamos nosotros a Dios? Bíblicamente, ¿cómo dice la palabra? Guardando sus mandamientos. El que me ama a mí, guarda los mandamientos, dijo el Mesías. ¿Qué había dejado de hacer Éfeso? Eso, ay, yo te amo, no te amo, te amo, no te amo. No, ellos habían dejado de hacer los mandamientos de Dios por alguna manera, porque la única manera de no amar a Dios es no seguir los mandamientos. Así lo dice la palabra en Juan, primera Juan, y luego busca el resto. El que me ama a mí, guarda los mandamientos. Entonces sus obras, mis obras, ¿qué tienen que estar basados? En los mandamientos. No le pase las de Éfeso. Oiga lo que dice Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Oiga, él conocía las obras de él. Estaba en una bronca metido porque era una tribulación lo que estaba viviendo y era pobre. Y oiga lo que dice. Y tras de eso había alrededor de él gente haciendo blasfemias de la escritura. Y si no, son como la sinagoga de Satanás. Pero no hay nada malo. Podrá ser pobre, podrá ser estar en quiebra, en tribulación y todo. Pero dice, pero tú eres rico. Le vuelvo a repetir. Este hombre estaba en tribulación, esta iglesia, estaba en tribulación, era pobre. Y alrededor gente con blasfemias contra Dios. Y dice, tú eres rico. Yo podré no tener ni un 5. Y a veces en tribulación, porque así a veces circunstancias que pasan. Pero eso no determina mi estado espiritual. La gente piensa que usted no tiene que tener bronca con nadie para estar bien con Dios. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Si el propio Mesías dijo, los primeros que lo van a rechazar son los de la casa. ¿Los de qué? Los de la casa. ¿Sí? Sus hermanillos, sus primos, sus tíos. O yo no sé usted, pero cuando yo llego a ciertos lugares y llego allá, ya llegó aquel otro. Y para allá a veces profetizan. Sí, y profetizo la palabra de Dios. Porque si no quieren escuchar, van a escuchar lo que la palabra de Dios dice, no lo que dice Chicho. Entonces vea lo que dice el mensaje de Pérgamo. Pérgamo, sí, oiga lo que dice, yo solo leo versículo 12, si quiere ir, voy a Apocalipsis 2 apenas, dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién era ese? El Mesías. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Él moraba donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe. ¡Qué rico! Y dice, y aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Antipas lo metieron supuestamente hasta en un toro metálico y lo quemaron en vivo. Y esta gente no dejó de adorar. Dios sabe las obras, adorar es necesario. Y ser fiel ante Dios frente a toda la maldad es necesario. ¿Cómo está usted cuando está toda la gente mal alrededor suyo? Se transforma. Que Dios reprenda. Usted tiene que hacer luz ahí más bien. Oiga lo que dice Teatira. Yo conozco ¿qué? Tus obras. Amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas cosas contra ti. Esa iglesia, ¿sabe qué? Aunque tenía obras, ya estaba tolerando una Jezabel ahí, una doctrina. Obras con una doctrina equivocada, ahí no va. Obras con doctrinas equivocadas, no va. Oiga lo que dice el mensaje a Sardis. Yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
podrá venir, aleluya, aleluya, y podrá andar así y andar escuchando, pero si las obras no están de acuerdo a la palabra del Señor, esta gente está muerta. Ay, Señor, dice el mensaje a Filadelfia. Oiga lo que dice: yo conozco tus obras, he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué ha guardado Filadelfia? La palabra. Y no ha negado el nombre. Obras: guarde la palabra del Mesías, no niegue el nombre del Mesías. ¿Y cómo usted lo niega? Y cuando llegan los compas suyos ahí en el trabajo y todo el mundo, y están allá y salimos ahí al rato del almuerzo y todo el mundo, y cuando usted comienza a ir y comienza a salir humo por todo lado y todo el mundo fumando marihuana ahí, en su trabajo no pasa eso. Oiga, usted no ha visto el consumo de drogas que hay en este país y cómo este país se está yendo. Es un camino al puro infierno. Ahí sí, a las puras tinieblas. Oiga, es un consumo de drogas. Ahí, en ese momento, no voy a negar al Mesías. Le voy a decir a mis compas: ¿sabe qué? See you later, alligator. Nada más, see you later, nada más, vámonos. Yo no voy a estar ahí con ellos, porque eso no es estar en testimonio. Porque yo, Henry, tome Henry aquí, o el chaquito, tome, venga, fondo. ¿Cómo es eso? ¿Qué fondo? No, Dios reprenda toda esa borrachera. Yo salí de ahí. Que Dios reprenda todo eso. El mensaje de la Biblia es lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, porque cuando eres tibio, te vomitaré. Mis hermanos, las obras son de suma importancia. Estos eran tipos de iglesias o tipos de creyentes. ¿Usted cree que esta última, la Odisea, que era tibio, iba a resucitar ahí con el Mesías? Negativo, negativo. Jamás. Dios es un Dios justo. Y yo no estoy diciendo quién resucita o quién no, pero la Biblia me da mis parámetros. El Mesías da parámetros. Entonces la parte es, oiga lo que dice claramente: las obras es un asunto de suma importancia para lo que viene, tanto para el juicio que usted y yo vamos a tener, como para el juicio del trono blanco. Esa gente que está en Nínive y se arrepintió, el Padre es justo. Y alguien dijo: ¿y usted quién va a decir quién se salva, quién no? Yo no lo voy a decir, pero a mí, bíblicamente, a mí me parece que ellos no van a perderse ahí. Mi Dios, mi Creador, es justo y Él ama la salvación. Y eso luego podemos ver qué pasa en esas resurrecciones y qué, porque es un tema muy amplio. Ahora la parte es: alguien puede decir: ¿qué salva? Falta mucho tiempo para el juicio del trono blanco. Me la voy a jugar. El juicio revelará lo que hemos hecho ante el Creador, no ante la gente, ante el Creador. Yo le leo este pasaje y vea lo que dice: pero si alguien sufre por ser cristiano, bueno, aquí por el momento a veces hay gente que le pasa, pero no como otros países. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios. Cuando usted sufra por amar a Dios y por obedecer los mandamientos, dele gloria a Dios. Oiga lo que dice Pedrito, sí, oiga: si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre del Mesías. Porque es tiempo de que ¿qué? De que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 16, 18, se lo repito: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por quién? Por la familia de Dios. ¿Sabe dónde empieza el juicio? En nuestras vidas. Porque somos hijos de Dios. Y no le dé miedo, ¿sí o no? Y nada más preocupémonos por hacer las obras de Dios, nada más. Eso es todo. Eso es todo. Y si hay algo que la patica está así,
que no quiere hacer la obra de Dios, digámosle hoy al Señor, ayúdame porque esta parte, la patita no quiere venirse para acá, Señor. Él es misericordioso, pero pongámonos las pilas, porque ¿por dónde empieza el juicio? Por los hijos de Dios. ¿Cuánto más no debería yo preocuparme por las obras? ¿Por qué? Ese pasaje está en 1 Pedro 4, 16, 18, por aquello. Vea lo que dice. Yo le leo esta promesa. Oiga esta promesa. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no veía, ¿qué hizo? Yo no veo que fuera a llover hoy. ¿Para qué va a hacer el arca hoy? La va a hacer mañana. Yo no veo oscuro. ¿Usted ve oscuro? No. ¿Ve oscuro usted? Tampoco. Yo no voy a hacer el arca. No. Noé se puso a hacer el arquita. Lo que Noé hizo con temor, ¿sabe qué hizo? Dice la palabra. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no sabían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Usted lo que tiene que hacer es preocuparse por su casa. Empiece por su casa. Las obras del Señor, ¿dónde empiezan? En la casa. En su casa. Y con todo respeto le digo, esposos y esposas que están aquí, si su esposa y su esposo no le da la gana, camine usted, porque el día del juicio usted no van a llegar agarrados de la mano ahí. Ya, Señor, verás que mi esposa no quería hacer el arca, entonces ya aquí estoy. No, olvídese eso. Usted busque a Dios. Si ella no quiere o él no quiere, órele al Señor, órele, siga orando y órele, pero usted su salvación no la ponga ahí por otra persona, de ninguna manera. No lo vale. He visto milagros de matrimonios, claro, en un proceso, ¿verdad? Hasta de años, donde uno de los dos no quería, y Dios respaldó la oración de aquel hombre o de aquella mujer. Yo no le estoy diciendo que la tire ahí ya me reburcié, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un tiempo de proceso, donde ore por su esposo, ore por su esposa. Y es duro eso sí es duro, eso es de valientes. El reto de los valientes, digo el otro. Eso sí es de valientes. Y tras de eso, y como le digo yo, y la gente cuando son congregaciones tan pequeñas, ¿y dónde está esa esposa? ¿Por qué no viene? Chismoso, él está preguntando. Ore y nada más y ya. ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué nunca viene ese otro? Eso no, es que es para orar. No, Señor, que se lo revela el Espíritu Santo. Entonces dice, Noé, antes de cosas, él no las ha visto y temor fue hacer que el arca. Eso está en Hebreos 11, 6, 7. Porque Dios es galardonador de los que les buscan. Noé se salvó, claro. Busca la voluntad del Padre, pero bíblicamente. Debemos de empezar con nuestra casa. ¿Y sabe qué? Si en su casa no le dan la gana también, yo lo hago hablando del sentido general, de sus papás, de sus primos, de sus tíos, y la gente no quiere, oiga lo que dice la palabra, vayan a los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Tampoco vaya ahí diciendo, no, este es muy malo, ¿para qué lo voy a invitar? No, oiga lo que dice el Mesías, buenos y malos, y se llenó de invitados, ¿qué? El salón de bodas, porque venía, ¿qué? Las bodas, mi hermano, las bodas del Señor vienen. Eso sí, le pido que vaya conmigo a este pasaje bíblico. 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Voy a leer el versículo 10. Mientras usted lo busca. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Oiga lo que dice Pablo. Yo le leo versión internacional. Según la gracia, conforme la gracia dice en otras versiones. ¿Sí o no? Según la gracia de Dios, versículo 10.
Yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construya. ¿Cómo se está construyendo su obra? Dice Pablo, tenga cuidado de cómo construye. Versículo 11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Versículo 12. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja, vea lo que dice el versículo 13. Su obra se mostrará, ¿qué dice? Tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Versículo 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Sí, tonto, mi hermano. Y toda la gente dice que las obras no son importantes. Aquí la parte es cómo nos estamos preparando, cómo está su obra. Usted vio todas esas obras que decía Apocalipsis. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Qué Dios nos llamó a hacer en este tiempo? ¿Qué Dios me llamó a hacer? ¿Qué Dios te llamó a hacer a ti? Es tiempo de orar, es tiempo de pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la obra? ¿Cómo lo estoy haciendo? Primero que nada ya vimos que todo empieza en la casa. ¿Todo empieza ¿dónde? En la casa. Todo empieza en la casa. Pero mi hermano, sí hay cosas que hacer. Ahí hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer en el reino de los cielos. Ya vimos hoy a través de la escritura, para ir terminando, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay un par de preguntas para nosotros en esta noche. Mi hermano, como veíamos bíblicamente, el Señor Él es galardonador, usted es un escogido. Bienaventurados, santos son los que son llamados a la primera resurrección. Usted y yo, hoy usted va a salir aquí entendiendo que usted tiene un privilegio. Oiga muy bien, usted va a salir hoy entendiendo de aquí, los que están escuchando la enseñanza por la aplicación, van a entender que nosotros somos privilegiados porque tenemos una bendición que el Señor nos dio a nosotros, y es tener el Evangelio como lo tenemos hoy en día. Dios lo llama a usted a ser parte de ¿cuál resurrección? De la primera. Para que usted sea ¿qué? Sacerdote con Él y gobierne 1000 años. Aquí la parte es, ya vimos las resurrecciones y el orden del Mesías y todo. Al final de los 1000 años resucitarán aquellos que nunca conocieron. No es que tenemos otra segunda oportunidad, jamás. Ahí se levantarán todos aquellos que nunca escucharon, y Él hará un justo juicio, como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo están las obras? ¿Cómo están nuestras obras? Tenemos que poner y pulir esas obras. ¿Sabe por qué? Por amor al Rey, por amor al Mesías. Mis hermanos, usted y yo somos privilegiados. Vivimos en un tiempo donde, oiga, las tinieblas están. Usted no ha visto cómo amanece inclusive hasta la naturaleza. ¿Cómo usted no ha visto últimamente? Usted no ha visto lo que está haciendo el hombre. Usted no ha visto. Pero yo lo que le pido a Dios es que su evangelio no sean las cabras que están dando vueltas hace 15 días. Yo lo que le oro al Señor es que su evangelio en ese último tiempo no sea, uy, pío. Pues yo le puedo mandar el video de Chuy dando vueltas y vueltas ahí como loco en la casa, siguiéndose la cola. Yo luego pongo y digo que es que
Puede ser igual que las cabras, ¿sí o no? Mi hermano, ¿qué le está predicando usted a la gente suya alrededor suyo? ¿Qué le está predicando? Hay gente que solamente, uy vea cómo está esto. Sí, mi hermano, y va a ir peor en peor. Así lo dice la palabra de Dios. El gobierno, este mundo irá de mal en peor, en peor, en peor. Mientras usted, oiga muy bien, usted, Dios le da el privilegio de venir a la primera resurrección. ¿Sabe eso? La gente que está alrededor suyo ve que el enemigo lo que quiere es vea el video de las cabras dando vueltas, 15 días, vio, algo va a pasar, algo, y pase lo que pase, usted sabe que el enemigo lo que va a hacer es engañar a la gente, ¿sí o no? Ahí está la gente en México viendo un montón de cosas y se quedaron en la noche y no durmieron un montón de gente porque aparecieron unas luces y no saben ni qué son, y el gobierno no sabe, y la fuerza militar no saben qué son. La Biblia no dice que van a ver hasta señales en el cielo. Cuando usted las vea, sí es cierto, sí. Mateo 24 dice eso. Y váyase a acostar, porque el otro día tenés que llevar el evangelio y tenés que ser un hijo, una hija de Dios con obras de acuerdo a la palabra de Dios. No le predique las cabras que dan vueltas a la gente. Predíquele el evangelio eterno, mi hermano, de verdad. Hay que predicarle a la gente, es un privilegio el cual Dios nos da. Y la gente, y aquí, y dele, y redes sociales, y todo. Bien, hermano, yo sé que hay mucha gente que está muy dolida por los 7 goles, pero ya pase la página, mañana pueden ser hasta 15 posiblemente. De verdad. Yo sé que es muy triste, pero es la realidad. ¿Y qué? Y si ellos ganan, bueno, ¿usted va a ganar algo? No. Hermano, son tiempos difíciles, no desaproveche el tiempo. Dios le dio un privilegio a usted, y a usted, y a usted, y a usted, y a usted que me escucha. A todos Dios nos dio el privilegio de conocer las buenas nuevas del evangelio. Pero mi hermano, mi hermana, agárrese, papá, agárrese. Yo lo invito a que se agarre del Espíritu Santo. Y mi hermano, y yo sé que a veces cuesta, pero haga el propósito, póngalo en la agenda, órele al Señor. Si no está yendo a otro lugar, órele al Señor y trate de estar dentro de 15 días aquí. Y tal vez invite a alguien que no conozca esto. Tal vez sea la oportunidad de llevar el evangelio en vez de llevar el video de las cabras que dan vuelta. Mi hermano, sí es la oportunidad, claro. Vea, hoy lo que usted y yo vimos, y no lo digo jugando vivo, no soy yo, lo que usted y yo vimos lo desconoce, yo lo calculo que posiblemente el 85%, 90% de todos los cristianos del mundo, y no lo conocen. Hace unos días me dio la oportunidad el Señor, y estaba en un lugar, y vino una persona que conoce al Señor, y comenzamos a hablar, y empezamos, llegué, aquello era, y de verdad, y empezamos. Me decía alguien, pescando en pecera. ¿Cómo que pescando en pecera? Los cristianos no conocen del reino de Dios. Podrán conocer de algo diminuto así, pero ¿saben lo que viene? ¿Sabe qué dice la gente? Yo no me estoy preocupado porque yo ya ahorita me voy. Y yo le digo, ¿para dónde? Lléveme. Hace días no salgo a pasear. ¿A dónde va a ir a pasear? No. Es que ya viene el jet celestial, cuando la palabra dice claramente que viene el tiempo más difícil sobre toda la tierra. Prepárese, mi hermano, prepárese. Y que sus obras sean, ve Apocalipsis, a Yeshua le preocupa sus obras, porque nuestras obras reflejarán lo que vayamos a hacer en el milenio. Es tiempo, mi hermano, es tiempo de sacudirnos todo eso que el enemigo quiere ponernos para no caminar de acuerdo a su voluntad. Vamos a terminar orando al Señor. Vámonos de pie un segundito, hermano. Papá es bueno, amén. Papá es buenísimo. Gloria al Mesías. Gloria al Mesías.